Esperamos 5 minutos a que se conecten más asistentes y si no, damos inicio al webinar. ¿Te parece? Perfecto. Comenzó el webinar ya, ¿no? Perfecto. Listo, yo creo que deberíamos dar inicio para que las personas que llegaron a tiempo pues no se sientan rezagadas. Y les agradecemos de antemano conectarse a tiempo. Yo soy María José Beltrán, yo soy abogada de la Pontificia Universidad Javeriana acá en Bogotá. Ahorita estoy haciendo una especialización en Derecho de la Competencia y me he enfocado mucho en el tema de cumplimiento de obligaciones legales, solo que tiene que ver con compliance, y me ha gustado mucho el tema de protección de datos personales. Entonces hoy junto a Mario Morales vamos a hacerles como un análisis comparado de lo que pasa en Colombia y lo que pasa en Chile. Ahí tienen nuestros correos electrónicos por si tienen alguna duda adicional. Así es, me presento, soy Mario Morales Ortiz, abogado de Montisia, abogado en este momento del área del derecho penal. Hoy expondremos acerca de la protección de datos personales, haremos una comparación entre lo que es Colombia y Chile, entre las falencias que pueden existir o las fortalezas que puede tener cada uno. Y bueno, vamos a comenzar dando más o menos un, un índice de lo que vamos a hablar. En primer lugar, vamos a hablar de las generalidades que tiene cada país respecto a la protección de los datos personales. Esto vamos a hablarlo siempre, en primer lugar Colombia, en segundo lugar Chile, y como dije, vamos a hacer una comparación. Luego vamos a hablar de la línea legislativa, y también vamos a hacer una comparación referente a lo que sucede, porque en Colombia hay varias leyes respectivas o referentes a los datos personales o a la protección de esto. En Chile tenemos una ley madre solamente, y esta tiene varias modificaciones. Ya luego vamos a hablar de definición importante, lo que es muy relevante, porque vamos a tener que tenerlo claro de ahí a lo en más en realidad de lo que vamos a hablar del webinar. Ya vamos a hablar de la definición de los datos personales como tal, vamos a hablar también de los titulares y los derechos que estos tienen. ¿Ya? Ahora, además de tener derechos, lógicamente, cuando estos se pasan a llevar, hay que ejercer acciones para poder protegerlos. Entonces también vamos a hablar de las acciones que tenemos o cómo ejercer los derechos de los titulares. Y por último, las sanciones que tiene cada ley. Y en realidad vamos a quedar al final en un módulo de consultas para que puedan hacer todas las preguntas que sean pertinentes o relativas al webinar que exponemos. Sin más, comenzamos con la presentación, por favor. Listo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la protección de datos personales es que es considerado un derecho fundamental, es decir, viene protegido desde la Constitución Política, tanto en Chile como acá en Colombia. Entonces, en Colombia antes del 91 no se consagraba la privacidad
el buen nombre y la honra como un derecho fundamental, era asociado a la persona. Sin embargo, el legislador, el constituyente en 1991, que fue cuando se emitió esta constitución, este documento, lo que se logró fue que se constitucionalizaran y se llevaran como fundamentales estos derechos. Entre estos, y respecto a la información personal, el derecho a conocer, actualizar y rectificar. Estos son tres verbos rectores dentro de la protección de datos personales que lo va a llevar alrededor de toda la estructura del derecho fundamental como tal. Es importante tener en cuenta que cuando el constituyente incluye dentro de este artículo estos tres derechos, busca que tanto las entidades públicas como privadas garanticen que la información personal esté guardada dentro de las bases de datos de manera única y exclusiva para los fines que la persona autorizó. Te cedo la palabra, Mario. Perfecto. Acá hay que hacer una observación súper importante, porque vemos que la Constitución Política de Colombia está consagrando como derecho fundamental en el año 1991 la protección de los datos personales en general. Acá en Chile tenemos una ley del año 1999, que es bastante posterior, y aún así no consagraba constitucionalmente el principio o el derecho fundamental de la protección de la ley de datos hasta el año 2018. En el año 2018 recién, o sea, si hacemos las cuentas, estaría siendo justamente 19 años, creo, de diferencia entre consagrar un derecho tan importante como lo es la protección de los datos personales, que podría atentar directamente contra la honra de la persona. ¿Por qué no? Entonces tenemos el 2018, el gran avance de la ley, o una gran modificación, a mi parecer la más importante, que nos consagra la protección de los datos personales en la Constitución Política de la República, lo que es muy importante debido a que nos da una nueva acción para poder hacer valer los derechos, que es el recurso de protección, que es una acción bastante inmediata y una acción que puede frenar desde ya el atentado contra la protección de la ley de datos. ¿Ya? Así que eso es muy importante, y tener en cuenta el tema del tiempo. O sea, Colombia lo está viendo hace mucho tiempo, desde el año 91, y Chile lo está viendo desde el año 2018, recién consagrado como un derecho fundamental de la persona. Por favor, María José. Listo. Entonces, como se los anticipó Mario, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una línea normativa de lo que pasa tanto en Chile como en Colombia. Y como lo estaba diciendo Mario, aquí en Colombia desde 1991 se consagró como derecho fundamental la protección a la honra, al buen nombre, a la privacidad. Sin embargo, no fue hasta el 2008, mediante la ley 1266, que el legislador decidió empezar a regular este tema de la privacidad y de la información personal. Y esto se dio más que por una decisión del legislador de, bueno, hagámoslo, fue más por una necesidad que hubo dentro del país. En el 2008 estábamos pasando por un momento financiero bastante complicado, en el cual la información rotaba entre las bases de datos indiscriminadamente. Es decir, no había ningún tipo de protección para la información mía, como María José, en los diferentes bancos de datos, por lo que el legislador decide decirle al sector financiero: señores, ustedes tienen una responsabilidad muchísimo más alta que el resto de sectores y vamos a proteger la información personal de las personas. Entonces, el texto de la ley 1266 es un texto bastante ligado al sector financiero, busca mucho el tema de la protección del consumidor financiero. Entonces, esta ley fue como el inicio de la regulación. Posteriormente, con base en esa legislación, 4 años después, se empezó a determinar que no solamente la información financiera era relevante, sino que existían muchísimas bases de datos que hacían uso de la información personal indiscriminadamente y que podían estar afectando directamente a los consumidores. Entonces, ¿qué hace el legislador? El legislador emite la ley 1581 del 2012, en la cual lo que se hace es crear un marco jurídico, así no sé si podría equipararlo a la ley madre de la que habla Mario, de la cual se desprenden muchísimas otras regulaciones, son las cuales se busca es
darle ese marco jurídico para que las entidades, no solamente las entidades reguladoras, sino también el legislador pueda desarrollar protección de datos personales. Ya una vez se emite esta ley, que es la que hace que uno se base absolutamente toda la protección de datos personales, se emite el decreto 1377 del 2013, en el cual desarrollan muchos de los conceptos que quedaron bastante abstractos en esta ley marco. Las leyes marcos tienen como finalidad establecer los principios, parámetros por los cuales se debe legislar. Entonces ya el decreto empieza a desarrollar muchísimo más esta información. Entonces el decreto 1377 es supremamente importante. Luego, la ley 1581 habla sobre las bases de datos. Sin embargo, no dice cómo tienen que aplicarse. Entonces, el primer esbozo de la ley para poder desarrollar este parámetro de las bases de datos fue el decreto 886 del 2014. Acaba de aclarar que yo les pongo porque es el primero. Sin embargo, ha habido mucho desarrollo sobre el tema de las bases de datos, cambian los montos, cambian las fechas para ser inscritas, si tiene o no que registrarse ante el Registro Nacional de Bases de Datos, que se los vamos a explicar un poco más adelante, pero este es como el más importante porque es el primero que se emitió. Luego está el decreto 1074, que es el decreto madre, el más grande del sector comercio. Es el que desarrolla, que le da ciertas facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, le otorga facultades jurisdiccionales a esta y con esta se hace una real protección efectiva a la protección de los datos personales. Perfecto, María José. Bueno, desde ya hablar que notamos una diferencia, incluso en la diapositiva lo podemos ver, de que nosotros tenemos una ley que yo llamo ley madre, porque en realidad es una ley de protección de datos personales de la cual derivan ciertas modificaciones, ¿ya? Hay que partir de la base y remitirnos a la diapositiva pasada de que la Constitución, cuando consagra como derecho fundamental la protección de los datos personales, nos dice que el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Y cuando se refiere a la ley, se refiere a esta ley, la de 19.628, la cual, como he dicho, se ha modificado bastante. Ahora, una pequeña falencia que yo encuentro en esta ley es que las modificaciones en general tienden a lo mismo, y es a datos financieros de las personas. Por ejemplo, las modificaciones más relevantes, en primer lugar tenemos la de la ley 19.812, que nos dice que los datos personales de carácter económico, financiero, bancario y comercial dejarán de ser utilizados para discriminar a quienes postulan a puestos de trabajo. Partimos desde los datos financieros, bancarios, comerciales. Luego tenemos la ley 20.463, que prohíbe a los administradores de bases de datos personales de carácter financiero, nuevamente tenemos el financiero, hacer tratamiento de los datos relativos a deuda de las personas naturales cuando éstas se ven producido y mientras ellas se encuentran sin empleo. La ley 20.521 prohíbe cualquier tipo de evaluación de riesgo comercial que no esté basada en información objetiva relacionada con la situación financiera de las personas. O sea, tenemos dentro de las modificaciones más importantes un factor común, y es los datos financieros de las personas. Lógicamente, con el tema del DICOM, que luego sale la ley DICOM, que es la 20.575, que trata de evitar el abuso respecto al trato de datos financieros de las personas, pero en realidad nos damos cuenta de que hay una tendencia, y la tendencia es bien marcada, referente a las deudas que se contraen y a los datos, a la protección de datos financieros de las personas. También tenemos la ley 20.069, que esa ley es la única que difiere del resto del factor en común que tenemos, y es la que consagra la protección de los datos personales como un derecho fundamental, a la cual nos referimos en la diapositiva pasada, ¿ya? Y por último tenemos la ley 21.214, que modifica la ley con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. Esto es lo que sucede cuando, por ejemplo, nos referimos al CAE, al crédito con aval del Estado, que son deudas contraídas y en realidad que han generado mucho revuelo a lo largo de los años. Por tanto, se prohíbe que se informe sobre esas deudas para financiar la educación, ¿ok? Como digo, tenemos
varias modificaciones, pero todas tienden prácticamente a lo mismo, que es referente a deuda, antecedentes financieros, antecedentes económicos o comerciales, y tenemos una gran ley, a mi parecer, que es la que consagra el derecho fundamental. El resto veo que por lo menos es una ley bastante débil, que hoy se está trabajando en una nueva ley incluso. Se quiso dar urgencia a ese proyecto a principios de este año, pero de momento sigue tramitándose en el Congreso de la República y no tiene avances. Sería un gran avance para la nación poder sacar esa ley y encontrar nuevos procedimientos, encontrar una nueva forma de dar trato a los datos personales, por lo importantes que son. Por favor, María José. Ahora sí, al punto central del que venimos. Entonces, ¿qué es un dato personal? Acá en Colombia, el dato personal se refiere a toda información que sea relevante para poder identificar a una persona dentro de un conjunto determinado, un contexto determinado. Entonces, a mí me gusta definir esto como un cono, como un embudo, perdón, no un cono, un embudo. El embudo va a ser todo lo que yo voy a incluir ahí para poder llegar a determinar quién soy yo como tal. Entonces, ahí encontrarán que hay muchísimas María José en Bogotá, hay muchísimas María José Beltrán, hay muchísimas María José Beltrán Puche, puede que sí, puede que no. Pero empezamos a desglosar esto de a poquito. Entonces, ¿cuántas María José Beltrán son abogadas? ¿Cuántas María José Beltrán son abogadas de la Javeriana? ¿Cuántas de esas salieron en tal año? ¿Cuántas de estas viven en la localidad de Usaquén, por ejemplo? Entonces uno empieza a desglosar hasta poder encontrar que una persona, independientemente si tenemos su nombre y su número de cédula, puede ser diferenciada frente a las demás personas. Esta es la información, estos son los datos personales. No solamente tiene que ver con la información que yo consigno en una base de datos, por ejemplo, mi comportamiento financiero, sino que tiene que ver con todo lo que me hace diferenciable frente a las demás personas. Entonces, eh, uno que me parece bastante interesante es el tema de la imagen. La imagen también es un dato personal, es lo que me hace a mí diferente de las demás personas. Eso es para Colombia un dato personal. Perfecto, y para Chile, bueno, tenemos la definición que son aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Tenemos un género bastante grande, o sea, cualquier información que exista referente a una persona ya es un dato personal. O sea, creo que Colombia lo define de mejor manera, porque nos habla de que es cualquier información relevante, un dato personal, y claro que lo es, porque no cualquier información, a mi parecer, según el concepto, sería un dato personal. Hay datos que en realidad no tendrían por qué serlo. Pero acá lo vemos en realidad como un género del cual derivan ciertas especies, como por ejemplo podría serlo el dato sensible, que también lo vamos a ver luego. Lo importante es que tengamos claro que para Chile un dato personal es cualquier información que se tenga sobre una persona y que pueda hacerla identificada o identificable. Más que Sí, nada, eso referente al concepto. creo que en ambos países lo que se busca es que sea sobre personas naturales. No puede ser sobre una persona jurídica. Siempre tiene que ser sobre personas naturales. Es decir, una empresa se diferencia y está establecida directamente en el registro de comercio. Aquí las cámaras de comercio tienen toda la información sobre las personas jurídicas. Sin embargo, sobre las personas naturales vemos que existen miles de bases de datos que permiten diferenciar. Aquí lo que importa es que sea relevante para poder diferenciar a una persona dentro de un contexto determinado. Entonces, sigo. Acá en Colombia, con base en lo que estamos hablando ahorita, tenemos 4 tipos de datos personales. Está el dato público, que es aquel que está consignado en cualquier base de datos de carácter público, es decir, que sean manejadas por las entidades estatales o que sea de notorio conocimiento. En la información, el dato público, un ejemplo que a mí me gusta dar no es solamente el de estado civil, sino el tema de la profesión, porque uno diría, pero si la profesión es mía, ¿por qué? Porque es un dato público. Porque para ejercer la profesión nosotros tenemos que estar inscritos en diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, los abogados estamos inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura. Eso es un dato público. Ustedes pueden consultar mi información como abogada en el Consejo Superior de la Judicatura.
Están los datos privados, que como les estaba comentando, son estos datos que solamente me interesan a mí y no le interesan a ninguna otra persona. En estos datos encontramos las huellas digitales, todos los datos biométricos, la imagen, está también mi información personal sobre mi comportamiento, no sé, hay muchos sentidos acá. El dato semiprivado es aquel que le importa, que es sobre la misma persona, pero le interesa a un sector determinado. Por ejemplo, el dato financiero o la información comercial. La información comercial le interesa a las cámaras de comercio y ellos son las que los manejan. Pero sigue siendo de mi interés, único interés. En cambio, mi dato financiero, que es semiprivado, porque las diferentes entidades financieras, y por eso viene desde la ley 1266, lo que buscan es que si uno tiene un mal comportamiento financiero, poder alertar directamente al sistema y que no vayamos a generar, tanto las personas naturales como un conjunto de personas, podamos llegar a afectar hasta el mismo mercado. Y en últimas tenemos los datos sensibles. Estos datos sensibles son todos aquellos que si se divulgan en alguna circunstancia podrían llegar a generar discriminación. El ejemplo más sencillo es el tema de los datos médicos, pero pues también existen otros datos como por ejemplo la orientación sexual, mi elección política. Esos son datos sensibles, solamente me interesan a mí. Y si se divulgan en ciertos contextos pueden llegar a generar esta falta a la persona y podrían discriminar a la persona. Esos son en Colombia los 4 tipos de datos personales. Perfecto. Respecto a Chile, también tenemos 4 tipos de datos, pero como había explicado anteriormente, tenemos el género, el gran género que vendría siendo los datos personales como tal, y luego tenemos los datos sensibles también, en los que la definición son características físicas y morales de las personas o hechos que se refieren a estas que tengan que ver o que importen para su vida privada o para su intimidad. También coincidimos en esto con Colombia. Tenemos datos sensibles y claramente esto podría afectar la honra de una persona, por lo tanto, tenemos que darle un trato especial, un trato muy importante. No cualquier persona podría, o en realidad nadie podría afectar la honra de otra sin sanción. Por ejemplo, imagínense, publican la lista de personas que reciben un beneficio de salud por tener trastornos mentales. Supongamos, eso generaría un problema gigante si se diera una lista. ¿Por qué un dato sensible? Porque podría afectar la honra, porque podría generar perjuicios e incluso también prejuicio de parte de la gente. También tenemos los datos caducos, que son aquellos que han perdido actualidad por disposición de ley, por cumplimiento de condición o expiración. Supongamos una persona que se cambió de nombre. ¿Ya? Una persona que se cambia de nombre, claramente va a haber una cierta variación en sus datos y los datos del nombre anterior van a estar caducos, ya van a haber expirado, ¿ya? Entonces no se podrá hacer uso de ellos. Y por último tenemos los datos estadísticos, que son aquellos que surgen que surgen como consecuencia de su tratamiento y no pueden ser asociados a un titular o una persona identificada o identificable porque son en realidad un conjunto de datos. Por ejemplo, el 45% de las personas encuestadas tienen una tendencia política de izquierda o de derecha. Esos vendrían siendo datos estadísticos, que en realidad serían un conjunto de datos y no un dato como tal. Ahí tenemos los 4 tipos de datos en Chile, en el que coincidimos con Colombia respecto a los datos sensibles. ¿Ya? Listo. Entonces, el habeas data. El habeas data en Colombia es tanto un derecho como una facultad que tenemos todos los ciudadanos para velar porque nuestra información sea tratada apropiadamente. Es decir, yo tengo los derechos fundamentales consagrados en el artículo 15, como lo son conocer, consultar, rectificar, y tengo la facultad para hacer ejercicio de mis derechos para que me cuiden mi información personal, tal cual yo autoricé. En cambio, creo que en Chile es diferente, ¿cierto? Sí, respecto a Chile, tenemos que la habeas data es el derecho de toda persona, en primer lugar, a que se le exhiban, a que se muestre los datos personales que se tienen de las personas o la persona que es titular de ese dato, y además es un procedimiento
en el que se puede, por una parte, prevenir, y la fase preventiva consiste en permitir que se modifiquen los, o sea, perdón, permitir que se exhiban los datos, y por otra parte tenemos una parte correctiva, pero respecto al derecho de habeas data o al procedimiento de habeas data, vamos a hablar un poco más detallado también cuando hablemos de los procedimientos como tal para proteger los derechos de las personas o los datos personales de ellos. Para mí, esta es la columna vertebral de todo el tema del tratamiento de datos personales. Porque la autorización, siendo este el consentimiento previo, expreso e informado del titular al responsable del tratamiento de datos para que puedan hacer tratamiento de mis datos personales, digo yo que es la columna vertebral porque sin este consentimiento nadie debería hacer uso de los datos personales. Es decir, sin este, yo no puedo enviar un correo, yo no puedo hacer una llamada si no tengo la autorización del responsable. Sin embargo, es bien importante tener en cuenta que el tratamiento de los datos personales sin la autorización puede darse en unas excepciones que les vamos a desarrollar un poco más adelante, pero lo más importante sobre esto es que existen muchas formas de otorgar la autorización. Uno puede otorgar la autorización escrita mediante un documento, puede hacer clic en un checkbox en un documento como tal, en una página web, puede hacerlo verbalmente en una llamada telefónica, sí consiento, o uno puede hacerlo mediante conductas concluyentes, siendo las conductas concluyentes todas aquellas que yo ejecuto demostrando que sí estoy dando mi autorización para el tratamiento de los datos personales. Como les estaba comentando anteriormente, la imagen es un dato personal. Entonces, cuando uno ingresa a un centro comercial, o pues, aquí en Colombia es supremamente reiterada esa conducta, hay diferentes imágenes dentro del centro comercial que dicen sus datos personales. Usted está siendo grabado y monitoreado para efectos de seguridad. Sus datos personales pueden ser consultados en tal página web y puede hacer uso de sus derechos en estas circunstancias. Ponen la ley y ponen el decreto. Entonces, si yo decido entrar al centro comercial, así yo no esté firmando, estoy diciendo sí, sí quiero, pero si yo acepto entrar al centro comercial, yo inmediatamente estoy dando mi consentimiento. Y me están diciendo que es previo, expreso e informado, porque ellos me están diciendo, aquí está el aviso, donde yo le estoy diciendo que voy a tratar su imagen, aunque uno no esté como aceptando literalmente esto. Respecto a Chile, hablamos de un consentimiento también expreso por parte de las personas, referido al trato o al tratamiento que se le dan a los datos personales, pero hay una pequeña diferencia que hay con Colombia, y si bien no se ve mucho en la práctica, si nos remitimos netamente a lo legal, decimos que para que se dé tratamiento a los datos personales de una persona, el titular tiene que dar su consentimiento y este debe ser otorgado por escrito. Ahora, en la práctica esto no se suele dar, pero si nos remitimos netamente a lo literal y atendiendo al tenor literal de la ley, el consentimiento debe ser otorgado por escrito. Respecto a esto, existen ciertas excepciones tanto en Colombia como en Chile, y son las excepciones que analizaremos en la diapositiva siguiente. Si Esta misma. quieres, sigue y ya después yo de las de Colombia. Perfecto. En primer lugar, tenemos que el tratamiento a los datos personales se da siempre con el consentimiento del titular, pero vamos a tener tres excepciones. En primer lugar, los datos que son obtenidos de fuentes de acceso público. Si hay una fuente de acceso público que se sepan los datos, por ejemplo, en el registro civil, no es necesario pedir el consentimiento a la persona. Hay ciertos datos personales que no embiste mayor relevancia. Por ejemplo, incluso en este momento se puede ver en ciertas páginas, por ejemplo, Nexus, nombre, root y firma, el root de una persona, se pueden sacar incluso públicamente certificados de nacimiento de las personas. En segundo lugar, tenemos el tratamiento que se da de las personas jurídicas privadas, que esto es para el uso exclusivo suyo, de sus asociados, y también con fines estadísticos o de tarificación. Esas serían las formas por parte de la persona jurídica privada y nada más que eso. Y otra excepción vendría siendo el tratamiento por el organismo público. O sea, el organismo público tiene la libertad
para poder disponer o tratar los datos personales, siempre tendiendo al bien de la persona y no haciendo mal uso de esto, sobre todo referente a los datos sensibles que tienen un trato distinto. Eso respecto a Chile. En Colombia las excepciones son pues, 4, como en regla general, pero pues pueden existir pues, diferentes variaciones a las mismas. Primero, requerimiento de autoridad pública. Cuando hablamos de autoridad pública, no solamente son todas las autoridades, tanto en orden gubernamental como en orden administrativo, como en orden judicial. Aquí, si existe una orden, un acto administrativo que ordene a una persona jurídica o natural revelar información personal de otra persona, tiene la obligación de hacerlo a través de este requerimiento. Normalmente dan términos muy cortos, entonces pues uno tiene que avisarle también a la persona natural que le llegó este requerimiento para poder hacer entrega de la misma, aunque no puede mediar ningún tipo de excepción. En segundo lugar, están aquellas que son para fines históricos estadísticos. Estas tienen, como lo estaba explicando Mario ahorita, que me pareció supremamente acertada la definición de los datos estadísticos, esta tiene una característica principal y es que normalmente le quitan la información principal con la que que pueden determinar quién es una persona. Por ejemplo, eliminan todo lo relevante al nombre, a la cédula, simplemente le dejan datos un poco más generales que permiten que utilicen esta información dentro de las estadísticas, aunque les confieso, a mí nunca me han hecho una entrevista, yo no sé de dónde salen esas, el 45% de la población es de izquierda o es de derecha, porque a mí nunca me han hecho una pregunta de esto. Pero estos datos sí los utilizan para fines históricos y estadísticos y pueden hacer uso cualquier persona de ellos. El tercero es la urgencia médica, que aquí para entenderlo a mí me gusta más usarlo a través de un ejemplo. Si, por ejemplo, en la oficina donde yo trabajo hay una persona que tenga SIDA o tenga esta enfermedad del VIH, si la persona se cae en medio de las escaleras y llegan los paramédicos y requieren la información de la historia clínica, yo estoy obligada a entregar esta información para que puedan tratar a la persona adecuadamente. Aquí tenemos que velar también por los derechos que son aún más grandes que la intimidad y que la privacidad, y es el derecho a la vida y el derecho a la salud conexo. Entonces, los datos por urgencia médica son de revelación casi inmediata, aunque yo tenga que cuidarlos y guardar su privacidad y confidencialidad, a menos que exista esta urgencia. Como le estaba diciendo Mario, los datos sensibles tienen una protección especial. Yo no puedo revelarlos bajo ninguna circunstancia, excepto que exista una situación donde deban ser revelados. Por ejemplo, les cambio el ejemplo. Si yo si me voy a pasar de EPS a EPS, pues ellos tienen que pasarse la información. Las EPS son empresas prestadoras de servicios de salud. Si no estoy mal, es el ISAPRE en Chile. Entonces, si yo me voy a cambiar de EPS, inmediatamente, pues ellos tienen que pasarse mi información médica para que me puedan dar un adecuado tratamiento. Y la última es aquella que es considerada dato público. Si, por ejemplo, yo revelo no sé, revelo dónde estudié y cómo lo hice, pues es información que se vuelve de carácter público, cualquier persona puede acceder a ella, así esté consignado o no esté consignado en una base de datos. Y por eso tienen esas excepciones en Colombia. Entonces, eso sí lo encontramos un match tanto en Colombia como en Chile y son los sujetos de la protección de datos personales. Si quieres, empieza y te complemento. Sí, perfecto. Respecto a los sujetos que tenemos, esto, claro, como decía María José, es un match, porque los sujetos son exactamente los mismos, ¿ya? En primer lugar está el titular, que es la persona natural, quien reside la propiedad del dato, el encargado, que es que en realidad va a hacer tratamiento de estos datos, y por último tenemos el responsable, que va a ser quien responde, valga la redundancia, por el tratamiento de tales y respecto a la publicación de este. Respecto a esto, en Chile por lo menos podemos ver que no existe ninguna autoridad autoridad pública que tenga por encargo el tratamiento de los datos personales. Y bueno, eso es lo que puedo decir al respecto, porque en realidad se parece bastante a lo que sucede en Colombia. Así es, el encargado es quien ejecuta o realmente utiliza los datos personales. Aquí puede ser la persona que hace el mailing, que uno como empresa contrata a otra empresa para que ésta envíe los correos masivos. Entonces,
Yo soy quien envío los correos, eso, yo soy encargado de la base de datos, aunque la base de datos no sea de mi propiedad. Es importante tener en cuenta esa diferencia, que el encargado no es quien, no es el propietario de la base de datos y tampoco puede tomar decisiones sobre esta, sino ese es directamente responsable. Y lo otro es que en Colombia, a través del decreto 1074, se designó, y la ley 1581, se designó a la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Si uno quiere hacer ejercicio de sus derechos, uno tiene que ir primero a la superintendencia sin que esto sea requisito para que uno pueda acceder al control jurisdiccional ordinario, que es decir, los jueces civiles. Entonces, ya a partir de lo que acabo de decir de la Superintendencia de Industria y Comercio, esta tiene un registro nacional donde lleva el control de las bases de datos que están en circulación en Colombia. Es importante tener en cuenta que las bases de datos son todos esos conjuntos organizados de bases de datos personales que sean objeto de tratamiento. Esa base de datos de correo electrónico que yo le pasé al encargado para que hiciera el mailing, eso es una base de datos de mi propiedad. Y si yo cumplo con una serie de requisitos, como lo son activos superiores a las 100.000 VTs, que son aproximadamente 36.000 millones de pesos, inmediatamente tengo que hacer el registro ante la superintendencia y debo como controlar cómo se manejan estas bases de datos. Creo que aquí también coincidimos. Sí, referente a la base de datos es exactamente igual. Tenemos respecto a esto la base de datos que puede tener una persona jurídica, así como el organismo público. Respecto al organismo público, como lo pudimos ver antes, tiene bastantes más libertades. En la base de datos tenemos que la puede manejar tanto la persona jurídica como su asociado, y como habíamos dicho, el organismo público puede manejarlo junto con los funcionarios administrativos. En esto también hay una coincidencia bastante cercana a lo que es Chile-Colombia. Así es, pero en Colombia las entidades públicas sí tienen la obligación, independientemente de los activos y de los recursos que manejen cualquier entidad que sea de naturaleza pública o que tengan o empresas industriales y comerciales del Estado, deben estar registradas ante el Registro Nacional de Bases de Datos, independientemente de los ingresos. Los ingresos y estos topes de activos son únicamente para personas jurídicas o de lucro. Como vemos acá, también para hacer una pequeña observación, se ve que el trato de los datos personales en Colombia es bastante más acabado y existen autoridades o bases de datos que se puedan proteger de alguna manera. En Chile vemos bastante más endeble esto, no existen autoridades que puedan encargarse del trato de los datos personales. Por tanto, ahí tenemos una diferencia un poco importante, la verdad. La verdad es que es importante, ya analizándolo de manera más fría es bastante importante, pero respecto a bases de datos, no es más que eso, ¿ya? Ahora, como ya se los venimos anticipando, los titulares de la información, es decir, nosotros, personas, tenemos una serie de derechos. En Colombia son muchísimo más largos y extensos que en Chile, como se los va a explicar Mario ahorita, pero en realidad se pueden condensar en ciertos grupos. El primero es el derecho que está literalmente consagrado en la Constitución, que lo replica la ley 1581, que es conocer, rectificar y actualizar la información personal. Lo segundo es consultar, eliminar datos o directamente la autorización. Yo creo que ese es mi derecho más usado y mi derecho favorito, porque a mí me molesta mucho que me llamen a ofrecerme productos y servicios, e inmediatamente cuando me llaman yo les digo: ¿y usted por qué está llamándome? Usted tiene la autorización mía para hacer uso de mis datos personales. Y pues normalmente cuelgan, normalmente, pero pues hay algunos que siguen llamando. Cuando yo tengo que ser informado, mi derecho me parece súper importante, porque no solamente va ligado a la autorización como columna vertebral del tratamiento de datos personales, sino que adicionalmente me tienen que informar no solamente las finalidades, sino me tienen que informar quién va a hacer uso de mis datos personales, cómo los van a utilizar, si va a ser virtual, si va a ser telefónicamente, si va a ser para temas de publicidad. Entonces me parece súper importante y claramente, insisto con mi tema de la autorización, yo tengo el derecho de obtener copia de mi autorización.
Si ustedes no se acuerdan, si dieron la autorización para que le enviaran información comercial, se puede solicitar directamente a la empresa que les envíen copia de su autorización y ahí puedan hacer ejercicio de los demás derechos asociados. A ver, creo que estamos bien en diapositiva. Ahí sí, ya ahí sí. Respecto a los derechos de los titulares, antes quisiera hacer una observación. Algo que sucede porque realmente se da un trato más eficaz a los datos personales en Colombia, es el tema de poder decir por teléfono, oiga, usted tiene derecho a hacer tratamiento de mis datos personales. Lo tenemos porque hay más eficacia en lo que es hacer valer los derechos. En Chile nos llaman de muchas partes, a más de alguno de ustedes le ha sucedido que lo llaman del banco tanto, que con el que nunca han tenido ningún vínculo, o de cualquier lugar de universidades, y en realidad no solamente tenemos que decir, bueno, no quiero, muchas gracias, no podemos dar un tratamiento mayor que eso y los procedimientos no dan abasto. Una vez dicho eso, comparándolo con Colombia, pasamos a los derechos que tienen los titulares. Y en primer lugar tenemos el acceso a sus propios datos. O sea, cada persona que le dé la información a una entidad, un organismo público o privado, puede acceder a sus datos y tiene el derecho a que se le exhiban los datos que él proporcionó, y además de que le exhiban los datos, que le digan el por qué tienen esos datos, y además la procedencia y el destinatario, quienes van a hacer el tratamiento de esto, ¿ya? También tenemos la rectificación o modificación, que cuando sean datos erróneos, inexactos o incompletos, nosotros podemos pedir que se modifique, siempre y cuando nosotros acreditemos la circunstancia que lo modifica, y acá nos remitimos al ejemplo del cambio de nombre. Yo tengo que llevar la resolución, ¿cierto? Si quiero que mi nueva cédula de identidad, también si quiero que exista ese cambio de ciertas entidades que tienen una base de datos en la que figuren mis datos personales. Tenemos también la cancelación o la eliminación, que es cuando sean datos que ya expiraron o que ya cumplieron su finalidad. En este caso puedo pedir que se eliminen de la base de datos y no cuenten más con ellos. Y por último tenemos el derecho de bloqueo, que es exigir la suspensión temporal de cualquier operación de los datos o el tratamiento de los datos almacenados. Esto va a ser siempre y cuando el titular lo haya proporcionado de manera voluntaria. Y esos serían los derechos en los que coincidimos en varios, como por ejemplo lo podría ser el acceso a los datos y la rectificación o modificación. También la cancelación y la eliminación. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer ejercicio de mis derechos en Colombia? Yo puedo hacerlo a través de dos mecanismos. El primer mecanismo se llama el mecanismo de consulta, que es que yo elaboro un documento y se lo presento directamente a la entidad privada o pública, diciéndole qué datos tiene usted de mí, para qué está utilizando mis datos. Es decir, cuando hablamos de las consultas, yo no estoy pidiendo que hagan algo sobre mis datos, sino que estoy pidiendo saber qué tienen, conocer. El tratamiento de estos tienen las empresas privadas, tanto públicas, tienen 10 días hábiles para dar respuesta a esta comunicación, pues pudiendo ser prorrogables por 3 días más, es decir, para un total de 15 días hábiles para dar respuesta. Tienen que sí o sí dar respuesta, porque si no se pueden ver enfrentados a una sanción, tanto en la Superintendencia de Industria y Comercio, como a través de una acción de tutela directamente ligada al sistema jurisdiccional. Y la segunda opción que pueden hacer ejercicio de sus derechos es a través de las peticiones que hace reclamos o las PQR. En estas, ya la persona natural está solicitando una información específica. Es decir, está diciendo, necesito que usted haga algo con mis datos. Puede ser actualizar, rectificar. Por ejemplo, yo cambié de número telefónico. Este es mi nuevo número telefónico, por favor, actualíceme la información en su base de datos. O puede ser, no quiero estar más en su base de datos, elimine toda la información que tenga sobre mí. Entonces, esto se hace a través de las peticiones, quejas y reclamos. Se puede decir, no me gusta lo que usted está haciendo, elimíneme de acá. Entonces, en ese momento, las empresas tienen 15 días hábiles para dar respuesta, con un periodo prorrogable por 8 días más, para un total de 23 días hábiles para dar respuesta. Perfecto. Respecto a cómo hacer el ejercicio de los derechos en Chile, en primer lugar tenemos el control judicial en sede constitucional. Nos remitimos a lo que ya habíamos dicho respecto a que ahora, desde el 2018, recién,
tenemos la protección de los datos personales como un derecho fundamental de la persona. Por tanto, podemos ejercer la acción que se llama recurso de protección, que es cuando se amenazaron o perturbaron los derechos fundamentales de las personas, que están enumerados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Entonces acá podemos hacer valer ese derecho o esa acción. Es una acción bastante rápida que se tiene que presentar dentro de los primeros 30 días corridos, desde que se amenaza o perturba el derecho, y también es una acción bastante económica. Esto en todo caso va a traer más que nada el cese de la perturbación o amenaza del derecho, no trae mucho más allá de eso, a lo más trae costas que son los costos que trae el procedimiento. No genera indemnizaciones ni nada por el estilo, y solamente es un derecho para poder defenderse o para que se deje de amenazar o perturbar la honra de la persona. En este caso, que es el artículo 19, número 4. Por otra parte, tenemos la acción de habeas data, que como habíamos dicho, íbamos a hablar un poco más detenidamente de esto, debido a que en Chile también es un procedimiento. Y en primer lugar tenemos la preventiva, que es pedir que se exhiban los datos. Este es uno de los derechos consagrados de la persona, que también lo vimos en diapositiva pasada. Y por otra parte, quisiera tenerme acá, que es la correctiva, porque no solamente tengo el derecho a que me exhiban, ¿cierto? Sino que tengo el derecho a que corrijan el, el dato, siempre y cuando yo acredite, y esto también lo había mencionado anteriormente, siempre y yo cuando pueda acreditar que ha variado o que el dato ha expirado o que se ha modificado en el tiempo, ¿ya? Entonces tenemos aquí la acción de habeas data, lo tenemos como un procedimiento más. Y por último tenemos el procedimiento de reclamo, sea general o sea especial, que se da cuando, bueno, va a ser especial cuando, bueno, vamos a partir de lo general. El procedimiento de reclamo se da cuando yo le solicito, o el titular del dato personal, le solicita al responsable de la base de datos una información acerca de este dato personal, y este se niega a darla sin justificación, ¿ya? En caso de que la dé sin justificación dentro de 2 días hábiles, yo puedo hacer uso ante el juez de letra en lo civil de mi reclamo, ¿ya? Cuando la negativa de la persona o el titular perdón, el responsable de la base de datos sea por interés nacional, orden público, nos referiríamos al reclamo especial ahora sí, y este se vería directamente en la Corte Suprema, que es el órgano jurisdiccional más alto de, de Chile, respecto a todo lo que es judicial, o el Poder Judicial como tal. Y eso vendrían siendo los procedimientos acá. Acá tenemos una variación bastante más importante con Colombia, son procedimientos distintos, ¿ya? Eso, María José, por favor, ahora sí. No te escucha, María José, creo que estás en mute. Sí, discúlpenme. Aquí en Colombia tenemos dos, pues, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades jurisdiccionales y facultades sancionatorias. Es decir, que esta entidad puede imponerle a las personas, tanto naturales como jurídicas, que hagan mal uso de los datos personales, multas hasta por 2.000 salarios mínimos, que esto equivaldría a más o menos 1.800 millones de pesos, que es una suma bastante alta. Y puede que sean multas no solamente de una única vez, sino pueden ser multas sucesivas hasta llegar a los 2.000 hasta que cese el hecho que generó esta filtración. Pueden tener suspensión de la actividad, que puede ser temporal o definitiva. Acá es importante tener en cuenta que en Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero cuando le dicen a uno pues que hay suspensión de la actividad definitiva, pues simplemente estamos acabando con la empresa, sería lo equivalente a una pena de muerte. Y tenemos también en el derecho penal delitos contra la información confidencial y la integridad y la disponibilidad de los datos informáticos. Esos están consagrados en el artículo 269 en adelante, los cuales implican no solamente una pena privativa de la libertad, sino también unas multas asociadas. En Chile también existen penas más que nada pecuniarias respecto a las sanciones que se pueden dar por el mal uso de los datos personales, y para protegerlas existen sanciones pecuniarias o monetarias, que podrían ir desde 1 a 10 UTM o de 10 a 50 UTM, dependiendo de la infracción. Y recordemos también en sede constitucional
que la sanción más que nada va a ser el cese de la amenaza o la perturbación del derecho. ¿Ya? Entonces esas serían las sanciones que tenemos como tal, y con esto damos fin al webinar y estamos llanos a cada consulta o pregunta que pueden hacer al respecto. ¿Hay alguna ya? Sí, hay una de Lucas Leonardo que va dirigida a ti. Dice, estimado Mario, entonces en Chile no existe la obligación de registrar las bases de datos privadas. Disculpa, no te escuché bien. Tengo también preguntas en el chat, no sé si serán las mismas. Dime de nuevo la pregunta, por favor. Entonces en Chile no existe la obligación de registrar las bases de datos privadas. Respecto por lo menos a lo que yo entiendo, no vi obligación en la ley prevista. Puede que exista en una ley especial, pero yo no me animaría a decir que sí. Listo. No sé, Eduardo, ¿ya no podrías decirnos de dónde es para, pues, para quién de los dos es la pregunta? Mientras, voy a darle respuesta a Felipe Escobar, que nos pregunta. Nuestra empresa realiza campañas por medio de LinkedIn, realizando segmentación de las personas objetivas para contactarlas. ¿Cómo se puede cumplir con la autorización de consentimiento previo? Esto es en Colombia. Entonces, como te lo venía explicando anteriormente, el consentimiento puede ser otorgado mediante conductas concluyentes. Una vez yo me registro en una red social, estoy dando mi consentimiento para que utilicen esta información que yo mismo estoy consignando en la red social. Es decir, lo que ahí se tiene que entrar a determinar es cómo utilizar esa información, porque yo puedo utilizarla para diferentes fines. Como la persona es quien voluntariamente está entregando su información a la red social, inmediatamente le está consintiendo que otros hagan tratamiento de sus datos personales. Y esta va para ti, Mario, sobre Chile. Sobre consentir un contacto posterior que pasa con una persona mayor que entrega su teléfono o correo electrónico de otra persona familiar debido a que tiene canales de contactos que no Perfecto. tiene. No tiene el contacto, claro. Y hay alguna otra, creo que hay otra ahí, la voy a leer yo también porque sí, ambas puedo contestarla de la misma forma. Sobre consentir por escrito, que es muy difícil. Alegar los checkbox, perdón, o mandar una foto diciendo autorizo, etcétera. Mira, respecto a la legalidad como tal, obviamente siempre nos tenemos que remitir al texto legal. Ahora, la tecnología nos otorga bastante más facilidades y por eso hay más flexibilidades. Tanto puede ser respecto al adulto mayor como al caso de los checkbox, ¿ok? Siempre, si bien existe una ley escrita, si se dan facilidades tecnológicas o algo que permita de alguna forma facilitar, se va a permitir siempre y cuando no se lleven a vulnerar los derechos, ¿ya? ¿Hay alguna más, María José? La de Eduardo Llano va dirigida para ti y dice, una consulta, ¿cuáles son los datos personales? Nosotros trabajamos en el área de imágenes de la salud. Podemos utilizar las imágenes para desarrollar estudios, estadísticas, desarrollo de sistemas de IA, etcétera, pero no existe claridad de cuáles son los datos personales. Son las imágenes médicas, radiografías, mamografías, etcétera, la edad y el sexo. Claro que sí, porque vienen siendo datos a los que se puede dar tratamiento y se tratan de personas identificadas o identificables. Por tanto, la edad, el sexo, el RUT podrían ser datos personales de todas maneras. Ahora, el tema de la mamografía, claramente ustedes les pueden dar tratamiento porque están dentro de esa institución. Ahora, no se podría hacer un tratamiento público de ellas, ya que sería un dato sensible. ¿Ya? Recordemos que el dato personal es el género y el dato sensible una especie dentro de este género. Nos pregunta Sergio Villaveses. Trabajo en una agencia de publicidad digital y realizamos muchas campañas de email marketing. ¿Qué responsabilidades tenemos como administradores de la base de datos y no como dueños de las mismas? Estas preguntas es para Colombia y para Chile. ¿Inicio? Sí, yo voy a leer la pregunta también. Listo. Lo más importante aquí es que la agencia de publicidad sirve como encargado del tratamiento de datos personales.
todas las agencias de publicidad que hacen este tipo de tratamiento, es decir, hacen el mailing, tienen que tener una política de tratamiento de datos personales. Las obligaciones específicas de los encargados en Colombia se encuentran consagradas en el artículo 17 de la Ley 1581, en los cuales les obligan, primero, a tener las autorizaciones, no tenerlas como tal, sino que saber que el responsable sí las está obteniendo para poder hacer uso. Cuando les llegue un reclamo, poder darle trámite al reclamo, bien sea directamente o a través del responsable. Tienen otras responsabilidades, pero lo más importante tener en cuenta aquí es que la agencia, primero, tiene que tener la política de tratamiento de datos personales. Segundo, entender que es el encargado, es decir, él solamente hace el tratamiento por orden de un tercero y tener que garantizar que sí exista la autorización del tratamiento. Respecto a Chile y las responsabilidades que pueden tener como administradores en la base de datos, recordemos que si son una agencia, andan siendo una persona jurídica privada, por tanto, el tratamiento que ustedes deben dar debe ser solamente referente, o sea, cuando les dan el consentimiento de poder ocupar los datos, solamente referente a lo que sea la persona jurídica privada como tal, o sea, la agencia y asociados de esta. No podría haber otros datos que podrían tratar. Ahora, sí podrían hacerlo dentro de la empresa de manera libre, ¿ok? Y sobre todo con los fines, recordemos que se tiene que dar el consentimiento, siempre con los fines que tiene la empresa o con los fines que se expresaron a la hora de darse esos datos personales. Me imagino que esto es para Chile. ¿Se puede acoger la ley de firma electrónica simple cuando se trata de consentir? Dímelo una vez más, por favor. Si se puede acoger la ley Firma electrónica simple. de todas maneras, la firma siempre va a ser un consentimiento de la persona, tanto sea firma electrónica, tanto sea... Ah, disculpa, ¿dijo firma electrónica simple? Uh-huh. No, Sí. respecto a la firma electrónica simple, hay una diferencia. Siempre vemos que la mayor formalidad y respecto a lo que sí se puede acoger como consentimiento es la firma electrónica avanzada. Ahora, respecto a la firma electrónica simple, la verdad, según tengo entendido, no da mayor formalidad, ya a menos que sea firma que se puede hacer, por ejemplo, en el Poder Judicial, que la firma electrónica simple viene siendo prácticamente el registro de la persona. Si la persona se registró antes y con esa firma electrónica simple puede acreditar identidad, sí, no habría problemas con eso. Listo, Camila. Si en Colombia la autorización se da por medio de un checkbox en el momento de la vinculación, ¿es válido guardar como evidencia el log de la vinculación o cómo sería en este caso? Ya depende de cómo se estructure directamente la página web. Normalmente cuando tú das el checkbox en una página de internet, te va a desglosar otro tipo de datos personales para poder hacer la vinculación a la página o el log, como tú lo dices. Entonces sí podría ser el log, pero pues en la evidencia dejar que la persona autorizó el tratamiento de los datos personales. Felipe, en el caso de nuestra empresa, realizamos campañas directas a nuestra base de clientes. ¿Cómo debemos cumplir con el tratamiento de datos personales? Si es su base de datos, si es directamente de la empresa, ustedes ya deberían tener el consentimiento expreso previo y consentido de la persona. Sí, y ahí tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley. Por lo primero es tener una política de tratamiento de bases de datos, contar con mecanismos de seguridad dentro de la empresa, capacitar al personal de cómo deben hacer uso de los datos personales y demás requisitos pues que la ley les va exigiendo. Claramente esto es un sistema, entonces la idea es que cuando se implemente dentro de la organización a 100%. María Gutiérrez, ¿puedo utilizar los datos que ya me autorizaron para abrir un nuevo producto de un encargado si lo incluyo dentro de las finalidades? Sí, tú puedes utilizar la base de datos. Si tú dejaste la finalidad un poco amplia, pues claramente vas a poder utilizar esa información para otros productos o para las finalidades que tú quieras, siempre y cuando sean previas a la autorización. Tal cual en Chile, exactamente idéntico. Siempre y cuando tú hayas dejado una autorización amplia, porque claro, si tú dices, mira, para tal empresa necesitamos tus datos personales, claro, lógicamente, o para tal producto,
lógicamente la finalidad es bastante específica. Ahora, si dices, mira, necesitamos tus datos personales porque nosotros tenemos una empresa y supongamos hablamos de un producto o de otro producto, no habría problema. O si tú te imaginas a futuro que vas a emplear los datos personales, también podrías hacerlo siempre y cuando lo dejes claro antes de que te los den y a la hora de que lo otorguen. Así es. Entonces yo creo que ya acabamos las Así preguntas. es. De igual manera, si tienen más preguntas, aquí tienen nuestros correos nuevamente para que nos puedan contactar directamente a cualquiera de los dos. Así es. Muchas gracias por su atención y también las consultas se agradecen. Estuvieron bastante atentos. Así que eso, muchas gracias y cualquier cosa está en nuestros correos acá y nuestra forma de contacto. Así es, y muchas gracias a ti, Mario, por acompañarme. También a ti, María José.